Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulin. Bienvenido a nuestra sesión de esta semana de deestupidización de la masa social aborregada. Bienvenido a la masa social y bienvenido a nuestro invitado semanal, José Miguel Barroy. ¿Qué tal estás, querido? ¿Qué tal, Daniel? Aquí un placer como cada miércoles o cada semana Deestupidizar estar un aquí poco para desestupidizar a la población. a la masa social. Oye, antes de empezar la gente pregunta, oye, ¿dónde estás tú en las redes sociales? Bueno, yo estoy sobre todo en el canal YouTube Daniel Stulin y nuestra página web donde tenemos todo el material que es www.stulin.media, donde está nuestro canal de televisión para suscriptores, nuestros audios de inteligencia conceptual y muchas otras cosas. El webinar de la semana que viene donde vamos a explicar el día 26 cómo funciona esta parte conceptual para muchos niveles. Hablo de las matrioscas. Oye, contigo quería hablar. No hay fútbol, entonces, claro, yo quería hablar, pero no hay nada que decir, así que vamos a pasar la semana que viene. Yo, bueno, podríamos hablar de bowling o de dardos, pero yo no sé nada de eso tampoco. Poco soy yo especialista en bowlings y dardos. Así No. que nada, no para joder a la gente más que nada, pero de todos modos, Bueno, hablamos, está bien. Entonces ¿por qué hablamos. no? ¿Te hacemos Diana o no hacemos Diana? Totalmente. Oye, hablamos entonces de la política y de las elecciones. ¿Cuándo son las elecciones españoles? Este domingo. Ah, el domingo. Bueno, pues fíjate. Oye, tú, una pregunta. ¿Tú crees en democracia? En la socialista sí. Ah, En la burguesa no. muy buena aclaración. ¿Tú votas? No. Yo He tampoco. votado alguna vez, Sí, sí. pero Yo nunca. Jamás. a ver, he votado alguna vez alguna cosa concreta, pues en algún momento puntual. Hombre, voté, recuerdo, para echar a Aznar, cuando que nos metió en la guerra de Irak y todas estas historias, pues voté para echar a Aznar. Pues esto Pero, después de pero, era pero no. después de los atentados, ¿no? De 15M. Sí, 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 sí. Bueno, los atentados se produjeron durante la campaña electoral, en vez de que eran 3 o 4 días antes de Sí. las elecciones. Pero bueno, Coincidencias, ¿no? sí, ya, ya. Bueno, ahí ya sabes tú que al final eso de que lo montara Al Qaeda, esto ya pasaba a la historia. Y creo que ahora ya sabemos perfectamente todos que era esa regladio española, ¿no? Para entendernos. Obvio, Eh, sí, sí, Obvio. totalmente, totalmente. Exacto. Entonces, pero bueno, sí, le voté para echarle porque me parecía ya impresentable, ¿no? Esa pelotería con Bush hijo y demás, y Tony Blair y toda esta gentuza. Pero, a ver, si no son cosas de estas muy puntuales y muy concretas, no he votado. Generalmente no voto, no participo, no las sigo. La De que democracia participativa, si usted no participativa, sí, vota, sí. no tiene Totalmente, que decir. totalmente. Entonces, me tengo que callar, ¿eh? Tengo que estar 4 años callado sin poder decir nada porque no he votado Pero tú y te das cuenta que el nivel de aborregamiento de la masa, no, no, si usted no vota, usted no tiene por qué opinar. Claro que puede claro, opinar, no, soy yo lo que libre. contesto, no, aparte de eso es libre, yo lo que contesto es que pago impuestos y le pago el sueldo. Entonces tengo derecho a decir lo que pienso de ellos, ¿no? Independientemente de que luego no vote. Es decir, es que claro, le han comido a la gente el tarro de decir, no, no, usted solo tiene derecho a hablar si usted vota, porque cuando el pueblo habla es el día de las elecciones, después tiene que estar callado, ¿no? Y entonces el pueblo habla el día de las elecciones. Entonces, claro, usted no ha votado, ponte usted que no La participa. gente no debería eh, tener derecho a votar, porque la masa, en su mayoría, es una masa totalmente aborregada, estúpida. Los que ven programas de corazón, lo que hablamos, bueno, la semana pasada, el programa nuestra que hicimos de Tamara Falcó y todo eso, bueno, tiene una repercusión mundial. Yo tengo amigos que son gente muy famosa, ¿sabes? Da igual quién, cantantes, músicos, o sea, figuras a nivel mundial en varios países, que me han dicho, oye, ¿cómo me reía me decía, con este intelectual español? Supongo que están hablando de ti. De todos modos, esto le gustó mucho, pero claro, a esa gente, todos los que están viendo estos programas de corazón, estos por ley, no tiene que ni dejarles acercarse a estas máquinas de votación. Oye, ¿quién gana? ¿Quién gana este fin de semana? pues
no lo sé, porque como está la cosa muy ajustada, yo, si quieres que te diga alguna cosa, creo que va a ganar el Partido Popular, pero que no va a poder gobernar. Pero este tipo, ¿cómo se llama el líder del Partido Feijóo, Popular? Núñez Feijóo. Pero este tipo con la cara de mogólico que tiene, ¿cómo va a gobernar? Es igual, ha estado gobernando en Galicia no sé cuántos años, está Ah, eso ahí. Es sí, igual. pero Galicia Pero es Galicia. sí es igual, pero si al final, si ya nuestra amiga, la bruja del norte, von der Leyen, ya nos ha enviado el programa electoral, el programa de gobierno, no el electoral, el Pues ya programa de está. gobierno, ya está. Es decir, entonces, ¿qué más da que esté el otro, el Sor Citroën, que yo le llamo a Yolanda Ay, no, Díaz? por favor. Esto O, o, o yo creo está, que tú hagas camisetas. sí, sí. Camisetas o sea, vas a hacerte rico, pero millonario. Es decir, claro, es que ¿qué más da quien gane las elecciones? Obvio. Oye, Toda una ¿cambiaría algo la pamplina. política si estamos hablando de, o sea, gana, ¿cómo se llama el tipo este gallego? Feijóo, Feijóo. Feijóo. Si, si, o sea, cambia algo en cuanto a la política nacional, si en este caso gana este tipo o cualquier otro. Nah, a ver, a ver, dependerá de lo que gobierne. A ver, claro, si al final puede gobernar con Vox, claro, Vox le va a exigir una serie de cosas. Entonces ahí sí que podría, pero a ver, cambio, vamos a ver, vamos a entendernos. Cambio, pues claro, estos de Vox pues están más con el rollo este de lo de la ley feminista y estas cosas en contra de eso. Bueno, lo quitarán eso. O para quitarlo no lo van a quitar. Lo único que harán será pues, poner algunas reformas cosméticas de estas leyes que ha hecho el gobierno actual, que forman parte de la Agenda Sorosiana 2030 y compañía. Pero ahora que el PP está también, es decir, el Partido Popular también está en el rollo y Vox también. Lo que pasa es que, claro, Vox tiene una serie de votantes que, claro, no están en eso. Entonces, claro, tiene que hacer algo porque si no, no le van a votar más. Pero más allá de eso, es decir, si la gente piensa, a ver, Vox, si el PP ya es la derecha de toda la vida, ya sabemos lo que es, OTAN, viva la OTAN, viva la Unión Europea, viva Estados Unidos y tal. Pero Vox, que va en plan, es también viva la OTAN, viva la Unión Europea y viva Estados Unidos. Tampoco es que haya una gran diferencia en que vayan a cambiar sustancialmente las cosas, es decir, porque este Vox no va a España a salir de la OTAN, ni va a salir de la Unión Europea, ni van a quitarle las sanciones a Rusia, Pero este está claro. y ninguna de estas historias, es decir, por lo tanto, ya está. Es decir, Fíjate, tú comentaste el tema de Soros y tal. O sea, estamos hablando de manejo de la sociedad a distancia. Nadie les obliga a los millones de españoles de salir a la calle para protestar, ni a los estudiantes de los países principales europeos salir defender con Greta Thunberg a la cabeza, ¿no? El calentamiento global, no sé qué, no sé cuándo. O sea, todo esto, o sea, tú mencionaste cuando votaste en 2004, ¿no? Pero, o sea, nadie obligó a nadie salir a la calle después de los atentados 15M, era 15M, ¿no? 11M. 11, 11, 11M, no sé por qué. 11. 11M, el año 2000, para expresar su repudio al terrorismo al gobierno. O sea, esto es, la gente no entiende, eso es el manejo de la sociedad a distancia. ¿De qué Claro, manera totalmente. esta élite ahora mismo están manejando la sociedad española a distancia? Hombre, pues claramente todas mira, las leyes que aprueba el gobierno fundamentalmente en este aspecto de leyes ecológicas, leyes de colectivos feministas, LGTBI, todo este tema, todo esto forman parte de estas agendas. Y luego, hombre, la educación, es decir, los planes de estudio a nivel de los colegios es este tema. Es decir, todo que aparte de enseñar, que cada vez se enseña menos, pero bueno, que aparte de enseñar lo que son las asignaturas, digamos, que se enseñan normal, luego está lo de que se llama el diseño curricular, que tiene que incluir toda una serie de conceptos transversales, que los conceptos transversales son el ecologismo, el feminismo, respecto a la diversidad, el multiculturalismo, todo esto, que claro,
visto, digamos, asépticamente, pues hombre, pues todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Respecto al planeta, no destruir el planeta de tal, los derechos que la gente tenga, pero claro, que luego tú cuando rascas un poquito, no hace falta rascar mucho, no hace falta traer la excavadora para excavar, ¿no? Sino simplemente que rascas un poquito, ves claramente que todo esto forma parte de una con, conspiración, ya sé que a la gente esto le suena mal, para cambiar el orden mundial, es decir, cambiar todo lo que el mundo, tal como lo entendemos hoy en día, ¿no? Entonces, esta es la idea. Entonces, claro, aquí en España, yo creo que es el laboratorio perfecto, porque aquí todo el mundo acepta sin resistir ninguna de todas estas historias, y al que alguna cosa de estas protestas, pues rápidamente te cuelgan el cartelito de fascista, Napol, Porque rojipardo, fíjate, y esto lo que todos estás diciendo. estos, y ya está. Lo que estás diciendo es absolutamente cierto, pero también es otra cosa más, digamos, invisible. Sí, fíjate, cuando estamos hablando de la teoría general de la gestión del mundo de estos espejos torcidos o el mundo de humo de espejos, se nos hablan de tres ramas independientes del poder: el legislativo, el ejecutivo y judicial. Yo lo voy a enseñar para que la gente lo vean con los deditos. Yo tengo 5 deditos. ¿Ok? Este dedo, este es el poder ejecutivo. Esto es legislativo y esto es judicial. Pero yo tengo 5 dedos. ¿Y estos 2 dedos qué son? Eso es el dedo conceptual y esto es dedo ideológico. O sea, el dedo pulgar es el dedo conceptual. Es la parte más importante, más elevada. O sea, en la época soviética, por ejemplo, después, post-Stalin, hemos perdido la parte conceptual. Quedamos con la parte ideológica y con la consecuencia, 35 años más tarde, desaparecimos como país. Entonces, fíjate, dedo índice, este dedo es el dedo personificación del poder ideológico. Si tú, por ejemplo, ves las estatuas de grandes, ¿no? De Lenin, de Mao Zedong, de Stalin, de Ho Chi Minh, todos están así, ¿no? Con el dedo. O sea, este dedo es el camino de seguir, el dedo ideológico. Entonces, la élite nos escondieron que estos 2 dedos son muy importantes. De hecho, de esto voy a hablar yo este fin de semana en la parte de los informes semanales de inteligencia conceptual que hago para los suscriptores. De esta parte nos lo escondieron, entonces se centran en la parte ejecutivo, legislativo y también judicial. Muy bien. Sí, 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 sí. No, no. Hombre, claro, te lo han escondido y además te han generado una parte conceptual dirigida por ellos y una parte ideológica dirigida por ellos. Es decir, hoy la ideología, ¿cuál es? Hombre, la ideología es, pues, la defensa de toda esta amalgama de conceptos, ¿no? Vamos del dedo, Sí. conceptos que vienen marcados desde arriba. Entonces, cuando Fukuyama hablaba del fin de la historia, bueno, hablaba, a ver, yo siempre cuando ya leí el libro en su momento, como gente que le criticó, pues sí, muy yo dije, bueno, cuidado, este señor lo toma desde el punto de vista hegeliano, ¿no? Que Hegel diferenciaba entre la filosofía de la historia y los hechos históricos. Claro, Fukuyama no decía que la historia se había acabado como acontecimientos de qué cosas que iban por ahí. Mientras haya personas y seres humanos, hay historia. Él lo que decía es que ya se ha acabado la historia porque ya a una tesis ya no le va a surgir ninguna antítesis, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, claro, es que el problema es que se han acabado las ideologías. Es decir, hoy las ideologías no existen. Existe una única ideología, ¿no? Por lo menos en Europa occidental. Es decir, la única ideología, que es esta ideología woke de la Agenda 2030, con ligeros matices, pero ligeros matices porque hay que seguir engañando al pueblo, porque claro, si no pondrías un partido único y dirías, aquí usted solo puede Sí, votar a porque este, ¿no? ese es el dedo. O sea, Pero tú puedes. el problema es esto, es esto, claro, claro, esto es como hacían los emperadores romanos, ¿no? Es No, decir, el clave es esto, es decir, porque esto, es decir, a ti te han creado una sociedad conceptual de conceptos sí. que son los válidos y te crean esta ideología. Pero claro, es decir, con el matiz dentro del circo político que te pone el partido A, el partido B, el partido C, el partido D, que parece que se estén peleando por no sé qué sustancial, cuando la realidad es que no se están peleando por nada.
porque podrías poner al que está en este partido, lo podrías poner en el otro, el del otro en el otro, y no hay absolutamente ninguna diferencia. Entonces, claro, esta es la realidad de lo que hay. Entonces, claro, la gente que estamos fuera de todo este rollo, porque somos los que criticamos este rollo y estamos hablando, diciendo los problemas y los peligros que hay, pues claro, somos gente pues totalmente fuera del sistema y rápidamente pues te cuelgan el rollo de fascista, negacionista, conspiracionista y Porque no sé qué. fíjate, el modus operandi de esta mafia global, o señores de cortijo, como lo llamas tú, que me encanta, también se conoce como divide y vencerás. Claro, Por lo tanto, o sea, este principio se realiza a través de, ¿qué? De la formación de la pregunta principal de la filosofía. ¿Qué va primero, la materia o la conciencia? O sea, si una persona, por ejemplo, percibe correctamente todo lo que le rodea, entonces tomará correctamente las decisiones difíciles y viceversa. Entonces, como estás comentando, una ideología. O sea, la élite nos asusta con todo tipo de ismos. Socialismos, democraticismos, acabo de inventar la palabra, capitalismos, monarquismos, extremismos. Y sin embargo, vivimos en una civilización esclavista total global. O sea, podéis mirar, lo repito, billete de $1. O sea, tú tienes ahí dibujado un pirámide, lo que significa que tiene un pico, y este pico está recortado y ahí tienes brillo una raya de luz. Y debido a que hay una pila de ladrillos y debajo de esta pirámide hay una descripción en latín que dice nuevo orden mundial. Es decir, esta pirámide es la personificación del verdadero sistema que existe en todos los países y pueblos del mundo. En la parte superior tú tienes los dueños de esclavos, los patricios, más abajo los capataces y más abajo, pues nosotros, la masa sucia esclavizada. Y mantener a estas personas en esta pirámide élite de la multitud se logra mediante suministro dosificado de conocimiento a diversos estratos de la sociedad. Es decir, si al lado de esta pirámide tú dibujas, o sea, una pirámide así, otra pirámide inversa, como si fuera un cono de un lado, ¿ok? Esto sería el cono de conocimiento. Entonces, pirámide normal, la parte de arriba, la parte más chiquitita es la élite. Nosotros somos muchos, somos los borregos. Pero el cono de conocimiento, la parte más amplia es el conocimiento de la élite y el punto somos nosotros, los idiotas de turno, los que votan y ven programas de Tamara Falcó y toda esta basura humana. Pero el problema ahora mismo para la élite, debido a, o sea, tenemos internet, tenemos muchas formas de llegar al conocimiento que antes lo tenían, digamos, los sacerdotes egipcios. Y este sistema está rompiéndose. Y esto quiere decir que los patricios, los dueños de esclavos dicen, bueno, para que yo gano, necesito que el esclavo trabaje bien. Pero para que el esclavo trabaje bien, yo necesito darle conocimiento. Pero si yo le doy demasiado conocimiento, va a dejar de ser esclavo. Entonces yo tengo que dar y dividir este conocimiento en claro. trocitos chiquititos. Y es lo que Bueno, estamos viendo. eso lo decía Marx. Marx que decía que el capitalismo lo que iba a crear era hiperespecialistas para trabajar en un punto concreto de la cadena de producción, pero que Exacto. después no sabrían nada más. Y eso es lo que está haciendo. Además, tú fíjate que en toda Europa se está produciendo un fenómeno en los programas educativos, que es la eliminación de las humanidades, Exacto. la aparición de la Y por eso historia. la élite estudia humanidades. Claro, claro, es decir, eliminación de la historia, eliminación de la filosofía, eliminación de la La piedra literatura, angular. la piedra Totalmente. angular, lo que hace pensar, las asignaturas que concitan la conciencia. Y entonces, ¿qué se estimula? Se estimula, hombre, pues no, yo estoy en contra, se estimula el conocimiento científico, también entre comillas, ¿no? Pero claro, técnico científico, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Entonces, bueno, pues claro, esto forma el plan. Es decir, evidentemente, un pueblo instruido es un pueblo más difícil de manipular, ¿no? Esto ya lo decían los romanos y los griegos, ¿no? Un pueblo ignorante es un pueblo manipulable. Por lo tanto, cuanto la gente tenga menos conocimiento de en qué vida vive, pues será más fácil que se le manipule, ¿no? Y si hace falta, pues se le crean estos miedos, ¿no? Que como decía Maquiavelo,
el príncipe que controla el miedo de su pueblo domina su alma, ¿no? Entonces, es decir, si tú controlas el miedo, controlas la capacidad de pensar de tu pueblo, pues tienes totalmente al pueblo controlado. No hace falta ya la dictadura, no hace falta, porque ya la tienes controlada de una manera, es decir, aún peor que una dictadura, porque la dictadura se ve, ¿no? Tú ves allí a un señor vestido de militar o no sé qué, y policía. Ahí Vale, está el dedo. O ahí sea, ¿cómo está, vamos a claro, hacerlo? ¿De forma abierta o forma cerrada? pues Totalmente. nada, ¿no? Y entonces tú ves allí, por lo tanto la gente se revela contra eso, pero en una sociedad abierta, ¿no? Utilizando la fraseología de Popper, ¿no? La sociedad abierta, pues una sociedad abierta que en teoría es democrática, liberal, que todo el mundo puede hablar, pues resulta que es mentira, porque tú vives en una jaula muy encerrado donde se te permite saber lo que a ellos les Control de la sociedad a distancia, como y, estamos comentando. y además, pues si no, se crean eh, problemas para ir eliminando esa libertad, ¿no? Es decir, bueno, pues por ejemplo, lo que pasó en Francia con las banlieues, pues ya que hizo Macron, no, reduzco internet, corto internet, porque claro, es que esto lo que está haciendo es que la gente se conecte, queden y entonces monten el pollo. Y la gran parte de la población acepta esa pérdida de libertad porque se le dicen que eso es en beneficio de su seguridad y de su libertad. Siempre nuestro beneficio El porque piensan beneficio, en nosotros. efectivamente, es que nosotros somos muy mal pensados de la vida y somos malvados de Somos la vida. teóricos de conspiración, tú y yo. Conspiración, Muy somos malo, muy malo. muy malos, muy malos. Somos gente malvada de la vida que deberíamos dejarnos guiar por esta gente maravillosa que quiere nuestro bienestar espiritual. Y entonces, pues claro, pues todos te dicen, no, es que usted, el problema que tiene, claro, es que fíjese, estos chavales salen, pegan fuego a esto, roban, no sé qué, cuánto. Entonces, le vamos a quitar a usted el Internet. Le vamos a quitar a usted. Entonces dices, claro, tú piensas y dices, oiga, ¿y a mí por qué me quita el Internet? Porque usted Pues yo no he piensa. hecho nada, ¿no? Ah, claro, entonces, claro, esta es la realidad, porque usted piensa o puede llegar a pensar, ¿no? Entonces, es decir, esta es la realidad y esta Mira, es yo a los la borregos no jaula les en la que dejaría vivimos. votar. Yo No, los... no, 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 yo no pienso votar, yo hace ya, creo que fue Pero si yo soy esta de Aznar, dictador, yo quiero ser esta de, dictador de España. ya está, Como no, pues, dictador, puedes votar o por mí o no votar. bueno, Oye, yo hablando hacía de... Mira, tenemos decía como... Franco decía, si votabas en el plebiscito, si votabas que sí, era que continuara, y si votabas que no, es que no se fuera. Oye, tú comentabas Marx, y fíjate que Marx, contrario al pensamiento de Marx, quien creía que un sistema moría cuando sus contradicciones subyacentes se agravaban, porque para él, ¿qué fue? Fue una contradicción entre fuerzas productivas por un lado y relaciones de producción por el otro. Yo creo que el sistema muere cuando se desvanece y su contradicción fundamental, o sea, formadora de sistemas, se desarrolla luego cuando decide sobre su desarrollo, elimina sus contradicciones y así implementa su programa sociogenético. Y la agravación de estas contradicciones sistémicas conduce a que a lo intrasistémico, es decir, la crisis estructural que se produce con una nueva estructura toma el lugar de otra de una manera multirevolucionaria. Entonces, una crisis sistémica es bueno, provocada por la atenuación de una contradicción básica que genera, bueno, generalmente, ¿no? Viene acompañado no tanto de una explosión como de un sososo, ¿no? Lo que llaman en latín vixerunt, si no me equivoco. Bueno, a ver, yo creo que, claro, a ver, también hay que siempre poner, yo siempre digo que los textos antiguos hay que ponerlos en el contexto en el que se escribían, De ¿no? hoy, Y Marx, claro. evidentemente, escribía en el siglo XIX y él, hombre, ya vio bastantes cosas, ¿no? Que para escribir en el siglo XIX ya vio bastantes cosas. Lo que pasa, claro, que es evidente que la sociedad ha cambiado en estos momentos. Yo lo que era imposible de que él llegara a imaginar o a vislumbrar una sociedad, ¿no? Como la que vivimos hoy en día, ¿no? Y lo que va a venir, ¿no? Con la inteligencia artificial y demás. Hombre, yo sí creo que estamos en una crisis sistémica, no tanto del sistema del capitalismo en sí, sino sistémica en cuanto a las relaciones sociales y de producción que conocemos hoy en día. Que lo que dará paso será a otro tipo de capitalismo, no a la destrucción del capitalismo,
sino a otro tipo de capitalismo, como ha ido pasando a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, porque no es el mismo capitalismo ahora que se inició en el 18, 17, Pero 18. fíjate, Karl Marx, Y, sí, sí, dime. el que decía que al final de su vida, él decía que si hubiese reescrito el Capital, habría comenzado con el Estado y con el Sí, sistema internacional del Estado. Yo te diría más, claro, si yo reescribiera el Capital, yo tendría que comenzar con lo que podemos llamar el elemento invisible. O sea, claro, es que hablamos de las cosas. quizás más hoy en día empezaría por eso. Totalmente, por las estructuras, o sea, las estructuras cerradas Invisible. de coordinación Claro, supranacional. claro. Yo creo que si Marx viviera hoy en día y escribiera el Capital y diciendo tengo que empezar a escribir, como él decía, por el Estado y las relaciones intraestados, yo creo que empezaría hoy en día ya ni por los Estados, empezaría hablando de estos grupos Señores del o cortijo. grupos invisibles, ¿no? Y que Totalmente. analizando que verdaderamente son, aunque bueno, ella lo intuyó, porque ella habló de que el mundo finalmente lo gobernarían muy pocas personas, y que por lo tanto ella algo intuyó en su análisis, ¿no? Cuando dijo que finalmente el mundo lo terminarían gobernando una casta o un grupo muy pequeño de personas, ¿no? Que son las que gobernarían el mundo y que los estados o los gobiernos serían esto, como le llamo yo, gerente de los amos del cortijo. Entonces, esta ya lo vio, es decir, lo que pasa que, claro, esto lo intuyó, no lo analizó, porque quizás en aquella época era más difícil de saber o de ver, pero yo creo que si él escribiera hoy, volviera, que fuera Sí, sin duda. 2 años, volviera desde el más allá y se sentara a reescribir el Capital, yo creo que empezaría por ahí. Sin duda. Oye, ¿el Capital lo enseñan en algún colegio en España o No, no? no, yo creo que lo enseñarán en universidades de estas privadas De esto es de absolutamente la cierto, absolutamente. no, a ver, en las universidades, hombre, algo de más se da, pero bueno, aquello ha pasado, es decir, tampoco, Y fíjate, la Universidad de Ottawa, en la capital de Canadá, tiene un curso sobre el marxismo y además es un curso muy bien diseñado de 2 años. Algo que en la Unión Soviética, o sea, nosotros teníamos la base fundamental teórica de todas las teorías del mundo. Y por ejemplo, podemos hablar, ¿sabes? De igual si es marxismo, capitalismo, comunismo, porque tenemos bien claro las estructuras. Mire, yo te quería, como tenemos 5 minutos, te quiero hacer una última pregunta. O sea, el lobby judío, la gente siempre me dice, no, Daniel es, ¿cómo me llaman? Disidencia controlada porque nunca habla de los judíos. Entonces, lobby judío, o sea, nadie habla de eso. Ahora me van a venir un rayo divino y el arcángel Gabriel va a decir, Daniel, cuidado con lo que dices. A ver, el lobby judío ha tenido un papel, de algún papel en las elecciones, estas o cualquier otro. en España no. A ver, yo creo que no lo sé. Es decir, aquí sí que me coges. Porque fíjate, estamos hablando de la... O sea, Tampoco, a ver, ¿sabes qué pasa? Que tampoco en España hay un partido o una sociedad muy antisemita, al contrario. Es no, verdad que hay para nada, sí. mucha gente que defiende al pueblo palestino, pero, hombre, sí que hay gente pagada por los estados, el Estado, el Mossad y demás, para que salgan, sobre todo a nivel periodístico, Pero yo ¿no? te estoy hablando de las, o sea, fíjate, Pero influir en las viejas, elecciones, viejas, viejas, viejas. O sea, viejas, estamos hablando de 1492, expulsión de los judíos safardíes no, bueno, y tú tienes hombre, ahí, tampoco, sí, pero bueno, es que claro, es con la expulsión de los judíos, tampoco es que haya aquí habido una población judía ya, muy. pero o sea, las cantidades de familias importantes, hablando Sí, de sí, no, Arrunt, a ver, López Suazo, sí, Pereira, ahora, hombre, Cata, a ver, son Rafael. gente, a ver, no, me claro, gente que está puesta en sitios importantes, pero sí, hay algunos, sobre todo en la banca hay varios. Pero me refiero que, hombre, yo creo que como tampoco y España nunca se ha caracterizado por ser un país que tenga más bien siempre ha estado a favor en general del Estado de Israel y demás, hombre, yo creo que el comportamiento que tienen es como el de cualquier amo del cortijo, es decir, sus intereses.
y ya está, pero tampoco han influido en el hecho de... yo creo que habrá algunos que habrán invertido en campañas electorales del PP y otros en los del PSOE, ¿no? Es decir, como Sí, pero hacen estoy todos. pensando, No, tú a dices, ver, no es un lobby fundamental como por ejemplo en Estados Unidos, que sí que tienen mucho peso, o incluso en Alemania, aunque sea o en que sea Inglaterra, o en poco, o en Inglaterra. Inglaterra, ¿no? En el sentido de que ahí sí que hay muchos y que tienen mucho peso, pero aquí, hombre, si lo han hecho en alguna ocasión, pero no lo sé. Pero Aparte, fíjate que tú tienes, por ejemplo, Portugal es un país mucho más pequeño que España, pero a nivel de estos judíos expulsados y el peso de esos judíos ha sido muy importante. Estamos hablando de, por ejemplo, de los portugueses marranos, ¿no? Que son sí, judíos obligados a sí, convertirse al cristianismo. sí, Porque, sí, aquí es verdad que, claro, a ver, durante muchos años, sin ser un país antisemita, también estaban mal vistos. Entonces, fíjate, incluso no ha sido hasta el siglo X. Sí, con Franco Pero tuvieron más. fíjate, Franco, Hitler quería llevar a los judíos y Franco Y dijo, no, y Franco dijo que no, 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 no. exacto. Es decir, a ver, aquí ya te digo, lo que pasa es que sí es verdad que digamos que hasta el siglo XIX, mediados del XIX y tal, tampoco podían tener mucha influencia por las leyes en España y demás. Sí que a partir de final del XIX, sobre todo principios del XIX, ya digamos que pueden acceder a cargos públicos y demás. Y, a ver, aquí en Barcelona hay bastantes, Ah, esto está pero claro, la comunidad judía sí, catalana sí, es importante y fuerte. pero viven en una especie de gueto autoimpuesto, ¿no? Es decir, Está tampoco claro. tienen mucha relación con nadie y entonces tampoco saben muy bien qué hacen. Es decir, Bueno, sabemos lo que hacen. sabemos lo que hacen, pero me refiero que en el sentido de influencia en unas elecciones, no, yo creo que Tú no, sabes lo que dicen los suizos, dinero le gusta silencio. Y esta sí, gente, hombre, a ver, pero claro, a ver, que ellos están de acuerdo que dependerán de que determinados candidatos les gusta más que otros, eso está está claro. muy claro. Lo que pasa es que, a ver, como tampoco tienen peligro, yo creo que su actitud en ese aspecto de las elecciones no pasa de ser como el de cualquier otro, porque ya te digo, gane el PSOE o gane el PP, que son los que pueden entrar a gobernar en el país o han estado gobernando en el país desde que hay democracia, ninguno de ellos tiene nada Pero contra sobre todo, como dices, a los amos del cortijo no les importa si es Mr. no, Fijú, Mr. Sánchez o ¿cómo se llama el tipo no, de Vox? Vox Abascal, Abascal. Y dice, ¿cómo es que tú no acuerdas? Es que estos nombres son nada, estos son cero a la izquierda, esa gente. pero a la izquierda totalmente, pero a la izquierda. Por eso no me acuerdo. Oye, no tenemos tiempo para más. Como siempre, te lo agradezco mucho. Y te digo, Igualmente, el programa está, lo que estamos haciendo, la gente les encanta, porque además, felicitarnos a tanto a ti como a mí, porque lo tocamos temas importantes y también frívolos, lo de Tamara Falcó, pero, o sea, lo tocamos desde una pero óptica lo tomamos desde intelectual otra muy elevada. óptica, no la chafardería de Tamara No, Falcó. lo tocamos desde la óptica, nos reímos a carcajadas de esta banda de subnormales, nos reímos de ellos, pero lo analizamos desde una óptica, yo creo que intachable, sobre todo para cualquiera de estos programas que están ahí, que no llegan ni al tobillo de lo que estamos haciendo. Así que te lo agradezco mucho. Igualmente, Daniel, un Venga, placer. hasta la semana que viene y A la semana que volvemos ya a viene. hablar de fútbol. Basta La de... semana que viene hablaremos de fútbol, claro. Un abrazo. Un abrazo. Chao.